y por la presentación. Quiero dar las gracias a los organizadores de este evento magnífico. Estoy muy agradecida por la invitación y muy feliz de poder compartir con ustedes, especialmente, por supuesto, con mis colegas y amigos latinoamericanos. Segundo, mejor. ¿Así? ¿Qué más? ¿Así? ¿Mejor? Ya. Bueno, segundo, quiero compartir con ustedes una noticia. Como saben, que lanzamos la página biopolítica.cl en el 2008 y estamos en proceso de actualizar esta página y la vamos a relanzar dentro de los próximos meses. Por los que no conocen todavía esta página, se trata de una red de investigadores donde ustedes pueden compartir sus publicaciones, documentos de trabajo, eventos, textos, todo lo que tiene que ver, tiene relación alguna con la biopolítica, así que están muy bienvenidos a participar en esta página, en esta red de investigación, y por favor pónganse en contacto conmigo si se quieren integrar en esta red. Bueno, ahora paso a la ponencia. Esta ponencia investiga el análisis que Foucault lleva a cabo de la filosofía de los cínicos en el coraje de la verdad. Para considerar la filosofía como una forma de vida y no meramente como una ciencia o una doctrina, la pregunta de cómo puede vivirse o materializarse la verdad en el cuerpo físico es evidentemente crucial. Como una forma de la verdadera vida, la vraie vie, como dice Foucault, la filosofía compite con la vida política, basada en la opinión. La contienda entre la vida filosófica y la vida política constituye el trasfondo para el análisis de Foucault sobre la paresía, es decir, el discurso franco o decir la verdad. Mientras que tanto Foucault como Hannah Arendt pueden ser leídos como defensores de la vida filosófica por sus efectos éticos políticos, Arendt sostiene que la vida filosófica socrática es una vida que habilita una distancia con el cuerpo, planteando de este modo una resistencia a aquello que Espósito ha llamado la clausura del cuerpo político sobre sí mismo, un aspecto característico de la política totalitaria. En contraste, en el análisis de Foucault sobre los cínicos, encontramos una idea de la vida filosófica en la que la verdad se revela o manifiesta en el cuerpo material de la vida. Más aún, Foucault instala la idea de la vida filosófica como la verdadera vida en los cínicos en contra del ideal platónico socrático de la vida filosófica. Esta ponencia recoge la lógica inmunitaria de la biopolítica de Espósito con el fin de sostener que mientras la vida filosófica platónica socrática ejemplifica un ideal ascético que refleja una idea de la política intrínsecamente inmunitaria, la filosofía de los cínicos utiliza los recursos comunitarios de la encarnación para unificar la vida, zoé, y la filosofía en una forma de vida, bios, cosmopolita. Foucault vio en este ideal de vida filosófica los recursos para resistir el gobierno liberal moderno de la vida al abrir el horizonte de una nueva política de la comunidad. Bueno, mi ponencia va a tener dos partes. Primero voy a presentar el problema de la encarnación de la verdad en los cínicos y luego paso en segunda parte al tema de la biopolítica de la comunidad de los cínicos. Entonces, primera parte. En su descripción de las características generales de los cínicos, Foucault subraya que los cínicos fueron los primeros en plantear el problema de la naturalidad o vitalidad de la vida filosófica. En los cínicos, la práctica de la filosofía viene de la mano con la tarea de manifestar la verdad en y a través del cuerpo propio, es decir, en y a través de la visibilidad de la existencia material. En este punto,
El desafío de la vida filosófica es restituir la cultura a la naturaleza, hacer volver el bios a la zoe, siendo esta la verdad de la zoe que se refleja en la forma de vida filosófica encarnada por los cínicos. Para los cínicos, esta reducción de bios a la zoe es una parte esencial de su entendimiento del hablar franco. Sin embargo, esta reducción no debe ser entendida simplemente como retorno a la naturaleza, pues ella es más bien un retorno que revela a la zoe como bios, donde zoe debe entenderse como aquella fuerza que le proporciona estilo y forma a la vida. Por otra parte, esta forma de vida refleja la manera en que la vida se torna visible en el cuerpo y los gestos de los cínicos. Los cínicos convierten a la vida en el vehículo de la verdad y la verdad en el vehículo de la vida, dando lugar a una comunión perfecta entre vida y verdad en el cuerpo, y en la que el cuerpo da forma a la verdad y la verdad da forma al cuerpo. Foucault se refiere a esta relación entre la vida, la verdad y el cuerpo como una manifestación de la verdad por el cuerpo, una anestesia de la verdad. De acuerdo con Foucault, esta tarea del filósofo de manifestar la verdad es una tarea política. Foucault enfatiza que los cínicos deben ser entendidos como dentro del contexto más general de la crítica a la paresía política, que se encuentra no solo en los cínicos, sino que también en Platón. Mientras que la paresía política, ejemplificada por el hombre democrático, solo refleja errores y opiniones compartidas, la vida filosófica necesita probarse como la única verdadera vida, esto es, como la única forma de vida que tiene acceso a la verdad. Los cínicos complican este desafío político al afirmar que la paresía política solo puede ser verdaderamente superada por una vida filosófica que encarna la verdad y no por una vida filosófica en la que la verdad y el cuerpo estén separados y se excluyan mutuamente, como en el ideal platónico-socrático de la vida filosófica. Desde mi perspectiva, lo que la paresía política y la platónica socrática tienen en común es que en sus construcciones, en sus constructos políticos, la verdad figura como un dispositivo inmunitario. La paresía platónico-socrática es un medio que separa la vida de la verdad a la naturaleza, la vida de la verdad, la naturaleza de la cultura, el animal del humano. La paresía democrática funciona de un modo similar al separar la diferencia de la igualdad, la alteridad de la identidad y la polis de los bárbaros. Alternativamente, sostengo que en los cínicos el hablar franco es una función de comunidad, en la que la vida y la verdad, la diferencia y la igualdad, la alteridad y la identidad son entendidas como partes de una continuidad compartida de la vida, es decir, como elementos de una biopolítica de la comunidad. Mientras que tanto la paresía política como la paresía platónica es cerrada e inmune a la naturaleza y a la vida no humana, la paresía cínica es una vida política abierta a la variedad del cosmos. El filósofo cínico sostiene una visión cosmopolita de la vida humana frente a la identidad de la política de la polis. En palabras de Foucault, el filósofo cínico prevalece contra la vida política y la vida filosófica platónica cuando puede mostrar que la verdadera vida es una vida alterada y alteradora, ¿no? Como dice Foucault, la verdadera vida es una vida otra. Más allá
de la crítica de la civilización, la creación de una vida otra y alterada constituye el aspecto afirmativo de la vida filosófica como una vida verdaderamente encarnada. Foucault capta esta dimensión política, esta otra forma, de esta otra vida en la fórmula una vida otra por un mundo transformado. Según Foucault, la tradición platónica socrática está caracterizada por la idea del filósofo como alguien que conduce o guía a los seres humanos hacia la verdad, de sus almas entendida como la entidad metafísica que uno descubre en la práctica del cuidado de sí. En la tradición cínica, en vez, se encuentra la idea de la filosofía como un desafío de la vida, en el que hay que probar continuamente la verdad propia a darle un cierto estilo o modalidad a la vida propia. En la primera tradición, la filosofía se ubica bajo el paradigma del conocimiento del alma, en el que este conocimiento se convierte en una ontología del yo. En la segunda tradición, en cambio, la filosofía es un desafío, un experimento, una prueba de la vida, en el que la vida es materia o objeto de un arte de sí, de una estética de la existencia. Foucault sostiene que los cínicos fueron los primeros que se tomaron verdaderamente en serio el problema de la vida como un objeto del cuidado de sí, y por ello son el punto de partida de esta praxis alternativa de la actividad filosófica, que por supuesto va de los cínicos hasta Nietzsche, por ejemplo, pero no quiero hablar de Nietzsche. Bajo el modelo platónico socrático, la vida filosófica, el objeto del cuidado de sí, apunta a la separación del alma con el cuerpo. Aquí el alma es entendida como una entidad ontológica distinta del cuerpo. En otras palabras, la idea socrática de la vida filosófica es una idea de la verdad en la que la encarnación de esta última tiene la función inmunitaria de separar la verdad de la vida, el alma del cuerpo, esto es, de aspirar hacia la pureza del alma, protegiéndola de la influencia desviante de los instintos y pasiones del cuerpo sobre la capacidad del individuo para hablar francamente. En este punto, el hablar franco deviene un discurso metafísico sobre la naturaleza o esencia humana que sienta las bases para una comprensión ontológica del ser humano, desde la cual puede deducirse una ética o norma de conducta. El carácter metafísico de la verdad en la idea platónica socrática de la vida filosófica porta internamente su contienda en contra de la vida política como una retirada hacia la esfera privada, tanto del alma individual como también de un príncipe en particular, en la que el rol del filósofo es guiar o guiar al príncipe. En contraste con la tradición platónico-socrática, en los cínicos, el hablar franco está ligado a un discurso metafísico, no está ligado a un discurso metafísico, sino más bien a la necesidad de darle una forma visible, pública o común a la vida. Aquí el hablar franco tiene que definir la forma visible que el humano le da a su vida. Se requiere del coraje de la verdad para exponer la propia existencia física al desafío de darle forma o estilo. Ahora paso a la segunda parte de mi ponencia para ver exactamente cómo es que los cínicos dan forma a su vida, ¿no? ¿Qué exactamente se juega ahí? Entonces, Foucault distingue entre 4 criterios de la verdadera vida presentes en el pensamiento griego clásico. En primer lugar, está la idea de la verdad como lo no oculto, lo no disimulado. En otras palabras, lo completamente visible. En segundo lugar, se encuentra la idea de la verdad como aquello que no recibe adición ni suplemento alguno. La verdad es pura y sin mezcla. En tercer lugar,
lo verdadero es lo justo, lo correcto, en tanto que recto y opuesto a los desvíos. La verdad como rectitud, pero también como aquello que está en concordancia con la ley natural, o del cosmos. Por último, la verdad es aquello que existe y perdura inalterado y sin cambio. La verdad es incorruptible y siempre idéntica a sí misma. En Platón, estos 4 criterios están reflejados en su ideal de una vida que no mezcla el bien con el mal, el placer con el sufrimiento, el vicio con la virtud. En contraste con la vida del hombre democrático, la vida filosófica es una vida de pureza y unidad en conformidad con los principios y leyes de la naturaleza. La verdadera vida es una vida soberana, sujeta a perfeccionar el dominio de las pasiones del cuerpo, una vida de felicidad y satisfacción absolutas. De acuerdo con Foucault, los cínicos someten este ideal platónico de la vida filosófica como felicidad y benedicción a una crítica radical que cuestiona el valor mismo de la vida platónica. Esta crítica se encuentra reflejado en el principio cínico de cambiar el valor de la moneda, ¿no? De transvaluar todos los valores, va a decir mucho más tarde. Para Foucault, la filosofía de los cínicos es una filosofía de la ruptura, de la interrupción, de la transvalorización. Desde mi perspectiva, esta transvalorización de los valores y esta exteriorización de la filosofía también puede entenderse como un intento por convertir a la filosofía, en tanto que dispositivo inmunitario, a un vehículo de la comunidad. Los cínicos pusieron en acto lo que Espósito llamó estrategia de la comunidad. La comunidad remite aquí al proceso por medio del cual se erige una defensa en contra del exceso de inmunidad y que en consecuencia conduce hacia una liberación autoinmunitaria del mundo o de lo común. Esta estrategia autoinmunitaria describe bastante bien la manera de proceder a los cínicos. Los cínicos primero adoptan un principio inmunitario, por ejemplo, las 4 características de la verdadera vida filosófica, para luego encarnarlo como una forma de vida en la que la práctica del cuidado de sí y el hablar franco vuelcan al yo hacia el otro, hacia el mundo, en vez de separarlo del cuerpo y del cuerpo de los otros. Esta encarnación autoinmunitaria es una especie de defensa en contra del principio inmunitario de la filosofía tradicional y de la política institucionalizada. Esta es la paradoja del escándalo de la verdad cínica del cual habla Foucault. Ella conduce a su exclusión radical y violenta de parte de la filosofía oficial e instituida, pero al mismo tiempo esta exclusión inmunitaria de los cínicos del lado de la polis también conduce paradójicamente a la exclusión de los principios de verdad que ellos encarnan y de otro modo hubiesen sido aceptados como doctrina. Al excluir a la encarnación cínica, la polis abre el horizonte para una transformación de los valores, la alteración de sí y de la polis misma. El resultado es el escándalo que surge una vez que la encarnación cínica deshace las inmunidades de la polis y de la vida filosófica platónica y abre el horizonte de una verdadera vida alterado. Esta es la verdadera vida de la comunidad. Los cínicos alteran y transvaloran la idea de la verdadera vida como vida no disimulada por medio de lo que Foucault llama este escándalo de la verdad. La regla de la non-disimulación deja de ser la aplicación de una conducta o principio ideal y deviene la manifestación, la mise en scène de la materialidad cotidiana al conducir una vida radicalmente pública, expuesta y visible a todos en todo momento. Los cínicos probaron por medio de su forma de vida que la vida no le pertenece a nadie y le pertenece a todos simultáneamente. La vida es monos, es decir, radicalmente común.
Paralelamente, la aplicación radical del principio de no disimulación produce una inversión de este mismo principio, mostrando con ello que la vida de los cínicos, que es una vida verdaderamente fiel a la idea de la verdad como no disimulación, es una vida que siempre está en proceso de devenir otra, diferente, extraña. En consecuencia, la vida de los cínicos está siempre cambiando de identidad sin poder nunca permanecer idéntica a sí misma. De acuerdo a los cínicos, la vida refleja y es todo lo que la naturaleza le ha dado a la vida. Por ello, lo que la naturaleza le ha dado al ser humano no puede ser algo malo o rechazable, excluible e eliminable de la vida pública de la polis. Esta actitud está evidentemente en contraste con la tradición platónica socrática, en la que todo lo vinculado a la naturaleza, el cuerpo, las pasiones, los deseos y la vida es excluido de la vida pública de la polis y retraída hacia la esfera privada. Los cínicos afirman la naturaleza, la vida y sus dones como lo irreductiblemente otro, y es esta otredad lo que se manifiesta en la verdadera vida de los cínicos. Los cínicos enseñan que se nace cínico y que en consecuencia no se puede devenir cínico por medio de la educación y la cultura. Esto es tanto una encarnación literal de la idea platónica socrática de vivir de acuerdo al derecho y la ley natural, como también una inversión de la afirmación platónica que sostiene que uno solo se convierte en filósofo por medio de un arduo proceso de educación, a su vez diferente de la educación de la ciudad, que proporciona a sus ciudadanos por medio de la policía trágica. Los cínicos abolen la división pública-privada al disolver las barreras inmunitarias de la civilización, habiendo de este modo la posibilidad de una vida pública que sea verdaderamente comunal. Desde la perspectiva de los cínicos, el problema no es la naturaleza, sino los dispositivos inmunitarios de la civilización, tales como las costumbres, las convenciones y las opiniones humanas, que primero degradan la vida y la naturaleza para luego excluirlas y expulsarlas de la polis. Cuando el principio de la verdad, como no disimulación, es encarnada por la Zoe, llevar una verdadera vida exige rechazar todos los límites y barreras tradicionales de la vergüenza, puesto que lo que el ser humano ha recibido por la naturaleza debe ser afirmado como un bien en lugar de excluido como un mal. A través de su forma de vida, los cínicos muestran que la naturaleza no es algo de lo que haya que avergonzarse, sino que por el contrario, un don que necesita ser apreciado y afirmado. La vida de los cínicos refleja una revelación de la Zoe que libera a los principios de la no disimulación de todos los ideales convencionales de la vergüenza. Con respecto a la idea de verdad como independencia, sin mezcla, reflejada en la vida independiente, sin ningún suplemento, inalterada y perfectamente idéntica a sí misma, los cínicos operan una inversión similar al encarnar exactamente el mismo principio. En Platón, esta idea se conoce como la vida de pureza, belleza y perfección de un alma que se ha separado completamente del cuerpo y de la vida material. En los estoicos y epicureos, esta idea se convierte en el ideal de la independencia, la autosuficiencia y el autogobierno. En los cínicos, por el contrario, la vida de independencia cobra la forma de una vida indiferente, reflejada en la figura de una pobreza radical, que de acuerdo a Foucault es real, activa e infinita. Esta pobreza es real en la medida en que no se contenta simplemente con la idea de la independencia, en tanto que indiferencia frente a lo que pueda o no pueda ocurrir, esto es frente a la esfera de las contingencias. Por el contrario, la pobreza es un desafío continuo que exige resistencia y coraje para vivir de acuerdo al principio de independencia. Es en este sentido que la pobreza es infinita o indefinida. Los cínicos se esfuerzan continuamente por producir una reducción de los suplementos y las necesidades hasta
hasta que alcanzan o encuentran lo que es verdaderamente indispensable para la vida. La pobreza, en cuanto tal, exige un proceso continuo de autoexperimentación y trabajo sobre sí mismo. Nuevamente, los resultados de esta encarnación de la idea de la verdad como independencia son radicales y paradójicas, ya que en vez de producir una vida armónica de paz y belleza, esta encarnación produce una vida caracterizada por la fealdad, una dependencia humillante. Los cínicos revalorizan las necesidades más básicas de la vida, exponiéndose y haciéndose completamente dependiente, mientras que paradójicamente llevan una vida de independencia. Esta es una vida sucia y repugnante definida por la miseria y la humillación. De aquí proviene la famosa comparación entre la vida de los cínicos y la vida de los perros, ¿no? Podemos observar una vez más cómo es que la idea de Munos se encuentra activa en la idea de la vida de los cínicos en la medida en que están completamente expuestos y dependen de los dones de los demás hasta el punto de no poder preservarse más a sí mismos. Los cínicos deconstruyen y superan todos los dispositivos inmunitarios de autopreservación y están completamente sujetos a la buena voluntad de los demás, por ejemplo, que le dan comida. Esta materialidad y fragilidad de la vida expuesta en el estilo de vida de los cínicos es reafirmado por ellos también en la idea de esclavitud. Mientras que la esclavitud es rechazada por la polis como la forma de vida más básica, privada, de libertad inhumana, los cínicos la afirman y aprecian. La esclavitud refleja su creencia de que la vida, toda vida, no puede nunca ser completamente autosuficiente y autogobernada. La verdadera independencia descansa en el don del otro, en la relación comunal entre los humanos y la naturaleza, en la que lo que se da cae fuera de la lógica de la utilidad y el cálculo. Aquí la vida se mantiene en comunidad con el otro antes que por medio de dispositivos de inmunización cuya función es separar. Finalmente, al encarnar el principio de independencia bajo la forma de pobreza, los cínicos se convierten en sujetos de mala reputación. Para los cínicos, la práctica sistemática de la humillación, los insultos y la deshonra se invierten en una conducta positiva con valor y sentido. Mientras más sea la humillación que pueda tolerarse por el otro, mayor es el orgullo de los cínicos, puesto que el cínico prueba por medio de su ejemplo de vida que él es el verdadero soberano y dueño de sí mismo, habiendo resistido y superado incluso lo peor, a saber, ser excluido de la vida pública de la polis. El cínico demuestra que la mayor comunidad de la vida cósmica es aquella que preserva su vida y no la polis. La tercera idea de la verdad como vida de rectitud, en conformidad con el logos y el nomos, deviene en los cínicos una vida de conformidad con la ley natural. En tanto que opuesta a las convenciones, la naturaleza es el único estándar aceptable para medir la vida. Aquí el estándar de la naturaleza es la animalidad del ser humano. Mientras que la animalidad del ser humano ha sido tradicionalmente excluida, los cínicos la elevan hasta el mayor grado de realización humana. La animalidad se convierte en un modelo de vida y conducta individual basado en la idea que el animal humano tampoco debiese necesitar aquello que los animales no necesitan. Si previamente las necesidades de la vida eran tomadas por un signo de debilidad que someta al ser humano a la esclavitud, al aplicar el estándar de animalidad, esta idea es invertida y liberada. Ahora el ser humano es liberado de las necesidades, ya que todas las necesidades de la naturaleza pueden satisfacerse también por la naturaleza y el ser humano no necesita otra cosa más allá de esto. Vivir de acuerdo al estándar de animalidad es liberador. Según Foucault, la animalidad en los cínicos es una forma reduccionista,
pero también restrictiva de la vida. La animalidad no es considerada como algo simplemente dado, sino como una tarea, un desafío ético de vivir de acuerdo a las necesidades de la animalidad propia. La animalidad se convierte así en el modelo moral, como también el modelo material de la existencia. Como tarea o desafío, la animalidad deviene un principio de la cultura. En la vida de la Zoe, es decir, el bios de la Zoe, el bios no se le impone a la vida animal como la segunda naturaleza, sino que la Zoe genera un bios a partir de sus propios recursos. Por último, y con esto concluyo, tenemos la idea de la verdadera vida como vida soberana. En el ideal socrático, la vida soberana es una vida en completa posesión de sí misma, en la que ningún fragmento o elemento del yo escapa a su dominio o control. La vida soberana es una vida de placer, una vida autocumplida. Al mismo tiempo, esta vida es beneficiosa para otros y conlleva una obligación representada típicamente tanto por la relación con el maestro y el discípulo, como por la imagen del héroe o el genio de la cultura, que es un benefactor de toda la humanidad. En este contexto encontramos el tema del cínico de Foucault como un antimonarca, un antirrey, que no recibe su reino a través de circunstancias exógenas, como en el caso de Alejandro Magno, sino que a través de la voluntad de los dioses. El cínico no se convierte en rey por medio de la educación y del cultivo, sino que nace rey simplemente por ser nacido humano. En la comprensión cínica de la soberanía, ser elegido por un dios conlleva una obligación, una misión, a saber, cuidar de los demás. Cuidar de los demás no significa simplemente cuidar al otro por medio de discursos o ofrecer un ejemplo de vida. Significa, en cambio, cuidar verdaderamente de ellos, incluso si esto equivale a sacrificar la propia vida. Es una ardua misión que exige renunciar al cinismo, y interesantemente Foucault señala que el modelo más habitual de intervención de los cínicos es el modelo médico y no legal. Los cínicos curan a los demás de manera que puedan volverse verdaderamente felices y saludables. Esta intervención es difícil y requiere de agresividad y disposición para luchar y compartir. El cínico no le hace un bien a los demás a llevar una vida ejemplar, sino que al luchar por ellos. Él es útil porque muerde y ataca. El cínico lucha por la humanidad entera con el objetivo de transformar el mundo, a sus actitudes y valores morales, pero también sus hábitos, convenciones y formas de vida. La última tarea del cínico consiste en dirigirse a toda la humanidad, a luchar con, a favor de y en algunas circunstancias incluso contra ella, con miras a revolucionar el mundo. Tal tarea solo puede ser fijada por un Dios, y vivir en conformidad con ella supone encarnar los 4 desafíos de la verdadera vida tal como los entienden los cínicos. En consecuencia, los cínicos se convierten en los misionarios universales de la humanidad que la cuidan y la vigilan. Los cínicos se hacen responsables por la humanidad en su conjunto, por toda la especie humana. Foucault insiste en que en los cínicos el cuidado de sí, del mismo modo que la conducta propia, es inseparable del cuidado y la conducta de los demás. De manera que para los cínicos, transformar el mundo equivale a cambiar el modo en que los humanos se conducen a sí mismos en el mundo. Al seguir estos 4 principios o características de la verdadera vida y sus reversos en las encarnaciones cínicas de estas características, Foucault se pregunta si acaso los cínicos han demostrado exitosamente que la verdadera vida filosófica es una vida distinta que la que lleva la mayoría de los hombres de la polis y en particular el filósofo. La verdadera vida es paradójica y radicalmente otra
o distinta de todas las formas tradicionalmente aceptadas de existencia. Alternativamente, mi hipótesis es que la otredad de los cínicos no es otra cosa que lo común a la vida política y a la vida filosófica socrática, que sin embargo ninguna de estas dos formas de vida reconocen. La vida política inmuniza a la doxa al proteger a la opinión frente a la verdad. Y la vida filosófica socrática inmuniza a la verdad al protegerla contra la opinión. La forma de vida de los cínicos supera esta división entre la vida política y la vida filosófica al mostrar la comunidad entre ambas formas de vida, anulando de este modo su mutua inmunización. En consecuencia, la disputa cínica de la vida filosófica platónica socrática despunta como un intento para popularizar a la filosofía, en tanto que destruye la inmunidad de la verdad. Por el contrario, la contestación cínica a la vida política se muestra como un intento por establecer el cosmopolitanismo, debido a que éste acaba con las defensas inmunitarias de la polis contra los extranjeros. Quizás sean estas dos características, popularizar a la vida filosófica y cosmopolitizar a la vida política, donde se encuentra la clave del famoso encuentro entre Alejandro Magno, estudiante de Aristóteles, y el cínico Diógenes. Después de todo, Alejandro Magno puso fin a la hegemonía de la polis griega al establecer su imperio helenista y cosmopolita, lo cual podría explicar su interés en el ataque de Diógenes contra la inmunidad de la polis en nombre de una nueva política mundial o cosmopolitismo. Por otra parte, cuando Alejandro Magno llega a ver a Diógenes para ofrecerle cualquier cosa que éste quiera, y el cínico responde que solo quiere que Alejandro se mueva y deje de taparle el sol, el mensaje también es claro. El sol representa a la divinidad. Los rayos del sol son la elección de Dios, de su verdadero representante en la tierra, y estos rayos son para Diógenes y no para Alejandro. Los soberanos políticos son meras nubes para pasajeros que interfieren con el verdadero iluminismo de la forma de vida cínica. Gracias.